si les parece, si te parece, mi querido Alberto, pues vamos dando entrada con la mesa de los periodistas que tenemos hoy miércoles y que es con Manuel Hernández Borboya, Alejandro Almazán, Temoris Greco, que pues ya se están incorporando. Ya vemos ahí a Manuel, ya está por ahí Alejandro Almazán. Temoris, imaginamos que se estará conectando en un momento más. Pues Alejandro, Manuel, muy buenos días, bienvenidos. Hola, hola, ¿cómo están? Saludos a todos. Alejandro, buenos días. Está enojado, Alejandro, está enojado. No, me estaba haciendo bolas aquí en la compu, perdónenme. No, muchas gracias. ¿Cómo están, compañeros? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Alejandro? Todo bien, muy buenos días, todo bien, gracias por estar aquí. ¿Cómo están? Buenos días, Manuel. Todo bene, todo bene. Todo bene. Pues ya lo vimos ahí al Manuel también, para no perder su costumbre, bien activo ahí con temas álgidos, polémicos. y bueno, si les parece, miren, tenemos un video de los temas que vamos a platicar en esta mesa, pues a propuesta, pues precisamente de los colegas que ustedes están escuchando y viendo, pues es paleoísmo, este término que no sé si ese es un término que surgió en redes o es alguna invención de Alejandro, pero bueno, pues a propósito de toda esta discusión que se dio, ¿quién es palero, quién no es palero, cómo entender esa palabra? Y más allá de las denostaciones o no, pues el poder tener un debate, una discusión sobre el periodismo, qué se entiende por esto del paleheroísmo. Bueno, ¿es viejo o una nueva doctrina en México? Hacíamos este planteamiento. El presidente López Obrador le dedicó bastante tiempo al tema, así que tenemos un fragmento de lo que dijo el presidente López Obrador. Vamos a escucharlo y regresamos con ustedes. Y aprovecho para transmitir mi solidaridad a Hans, no está aquí, y a otros periodistas que son tratados como paleros por los conservadores. No debe de preocuparles eso, para nada. O sea, el que un periodista participe, simpatice en una causa no es ningún delito. No, siempre y cuando sea periodista, presidente, porque no, el asunto es que es muy sencillo levantarse y aplaudir. Esa es la visión de proceso. Y fíjate que ni siquiera de ahora, de siempre. El periodismo no debe ser afín al poder. Sí, eran mis diferencias con don Julio, un extraordinario periodista. Y yo con don Julio, con todo mi cariño y respeto, no coincidía en eso, porque él decía que el periodismo no tenía por qué tomar partido, y yo sostengo que sí. Cuando veo que hablan de que son independientes, me dan desconfianza. Pueden ser que sean independientes del pueblo, no del poder. Entonces, el hecho de que se asuma una postura y que no siempre se esté de acuerdo y se puede hacer un cuestionamiento, y nosotros no pedimos a nadie que se subordine. Es como el mundo al revés. Los más corruptos, que siempre han estado sometidos al poder, ahora les llaman paleros a los que defienden el proceso de transformación, gente que es consecuente en un tiempo y se cansan y abandonan sus convicciones y se vuelven reaccionarios, pero además esos son los peores, son los que albergan más coraje, odio en contra de los que continúan siendo consecuentes, porque se están viendo en el espejo. Esa campaña de esta semana que pasó
de palero, que porque la compañera Reina aquí habló, tampoco es problema, si hasta se lo dije, aquí cualquiera puede expresarse, cualquiera, me insultan Aguilar Camín, los expresidentes, constantemente, no pasa nada. La gente ya despertó, está muy consciente y claro, hay provocadores, siempre los ha habido en todas las luchas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Serenarse, tranquilos. ¿Quién pone a cada quien en su lugar? El pueblo, la gente. Entonces, aquí las veces que venga Reina, entra y puede tomar la palabra y decir lo que quiera. Entonces, lo de Hans a lo mejor lo va a perjudicar, pero yo creo que es bueno saber de que el periodismo en épocas de transformación no puede estar las medias tintas, no hay término medio y estamos viviendo un proceso de transformación. Además, son muy poquitos los que están con nosotros, de todo el gremio, igual de la intelectualidad. La mayoría está cooptada. Vamos a seguir adelante y, como comentaba yo, afortunadamente la transformación se está llevando a cabo de manera pacífica. Hay un debate ahí que personalmente, Alejandro, quiero empezar contigo. Yo me parece que he expresado varias veces que el presidente López Obrador se equivoca al pretender que la prensa debe ser el modelo que él cree que es el que le conviene, el que es el buen periodismo, y se refiere a los Flores Magón, por ejemplo. Pues no eran periodistas, eran militantes de un partido, un movimiento político, que tenían un órgano de difusión que es muy distinto a un periódico. Así es. Un periódico informativo en términos como se conocen ahora. También es cierto que la escuela que más priva aquí en México es la escuela estadounidense, que habla justamente de la imparcialidad, de datos duros verificados, en fin, de no marcar opinión, que no haya influencias, es otro debate. Pero a mí me parece que ahí hay una percepción respetable del presidente de la República que yo no comparto y que me parece que por desgracia los medios de comunicación pues tampoco acaban de entender a qué se refiere. Y yo lo dije ayer claramente y lo repito, pues en esencia, no estoy hablando de nombres, hablo de puros comportamientos, de la forma de llegar y decirle al presidente de la República, yo estoy con usted y lo apoyo, y hacerlo abiertamente y traducir ese apoyo y simpatía política en su trabajo y en lo que publican, es exactamente igual el comportamiento, ojo, el comportamiento, y hablo de periodistas para que, no, como ayer que muchos dijeron que los había ofendido, no me refería a la gente de la audiencia, sino a periodistas. El comportamiento es exactamente igual al que tenían los que hicieron lo mismo con otros gobiernos, los Lorets, los López Dóriga, los Gómez Leiva, los Pablo Siriart, que se pusieron a las órdenes del movimiento político en turno. Es lo mismito. ¿Tú cómo ves esto, mi querido Alejandro? Sí, pues mira, el tema tiene, la verdad es que muchas aristas, y ayer vi ahora sí que el debate, ¿no? Ahí con las NERS, creo que muy interesante, ¿no? La postura que dieron ustedes, ¿no? Tanto tú como Ledesma, ¿no? O sea, bastante importante, ¿no? Bueno, mira, primero de este tema, yo sí quiero darle mi agradecimiento a Reina por poner el pecho por muchos de nosotros, ¿no? No creo que lo necesite, pero ustedes la conocen, yo no. Bueno, exprésenle mi solidaridad, ¿no? Ahora, creo que, bueno, solo para explicar, ¿no? Muy poco, bueno, la mayoría de quienes nos ven, pues bueno, saben que en la conferencia de AMLO, Reina tomó la palabra y bueno, pues se vino la tormenta, ¿no? Muchos han hablado de la forma, ¿no? Y yo pregunto, bueno,
¿Y quién dicta que así son las formas, no? O sea, yo veo a una mujer desesperada buscando ayuda, a una colega desesperada, ¿no? Buscando ayuda. Y las formas es lo de menos, ¿no? Yo, evidentemente, en una autocrítica, pues sí diría, bueno, pues sí, el melodrama no ayuda, tampoco ayuda que te apropies mucho del tiempo del micrófono, porque le das oportunidad al Obrador que responda, ¿no? Pues es un viejo lobo de mar, entonces entre más le des tiempo a él, más tiempo va a tener para reaccionar, ¿no? Yo siento que la próxima persona que lo confronte, pues tendría que ser más inteligente y menos emocional, ¿no? El propio presidente empieza a decir de puta, el buen periodismo. Bueno, pues también, yo repito, ¿quién dice quién es el buen periodismo, no? Mira, ni los periodistas tenemos esa capacidad para decir quiénes son los mejores periodistas, ¿no? O sea, entre los periodistas estamos solamente como en una cuestión más de filias y fobias, pero ni siquiera tenemos esa capacidad de decirlo. Yo creo que al final quien tiene que decir quién hace buen periodismo, ¿no? Es la gente, es con quienes nosotros estamos trabajando, ¿no? Sí siento que a la gente, bueno, pues les ha gustado mucho este rollo de los youtubers, ¿no? Yo creo que habrá que reeducar a los youtubers para un trabajo serio, ¿no? Y reeducar también a periodistas, ¿no? Porque, bueno, pues se la pasan hablando en las redes de ellos mismos y sus piensos y todo esto, y eso no ayuda muchísimo. O sea, toda esa forma que tienen los periodistas, que tenemos los periodistas, no ayuda en nada para el oficio, ¿no? Pero esa es la forma. Yo la verdad es que no estoy en contra al final de la forma que haya tenido Reina. Repito, ¿quién dice que así son las formas? Y lo interesante es el fondo. El fondo para Reina, pues, creo que tiene toda la boca llena de razón. Uno, no hay un diálogo circular en la conferencia de López Obrador, ¿no? Aunque él diga que hay un diálogo circular, no, es un diálogo que solamente se queda en su cancha. En efecto, se les castiga a quienes hacen enojar, quienes los hacen enojar, ¿no? Es cierto, ¿no? Que hay unos que van a preguntar pura pendejada, pero bueno, pues también uno tiene derecho a preguntar pendejadas, ¿no? El otro es el de tomar, ¿no? El de tomar partido por la gente. Reina dijo esa frase y a mí se me va a quedar grabada, es decir, cuando López Obrador dice hay que tomar partido, Reina lo dijo muy bien, ¿no? Yo lo tomé por la gente y creo que la 4 Transformación también lo está tomando por la gente, entonces, bueno, no tendría que haber alguna diferencia, sin embargo la hay, ¿no? Y ahí es donde viene un problema pues, un poco más complicado, ¿no? Porque en esto de tomar partidos, es verdad que hay que ser honestos, ¿no? Hay que decirle a la gente, y yo creo que eso es lo que está buscando también la gente, y no lo hemos visto los periodistas, que también la gente está buscando que nosotros les digamos desde qué lugar estamos hablando, ¿no? Porque muchos hablan desde, puta, se sienten así los más demócratas y los periodistas más imparciales, y no, traen una pinche basura terrible, ¿no? Traen toda una cola, y la gente pues dice, bueno, a ver, o sea, yo voy a escuchar, no sé, voy a poner un ejemplo, voy a escuchar a Marín, a Carlos Marín, puta, pero pues ¿quién es Carlos Marín? O sea, y Carlos Marín debería de tener la capacidad, la autocrítica, de decir, oigan, pues yo soy proclive a tal poder y tan. Porque algo que solamente es como una palomita en el discurso de AMLO, pero no, obviamente, eso es lo de menos, pero en algo que sí tiene razón López Obrador es que nosotros deberíamos de ser honestos con nosotros mismos. O sea, el decir que, el pedirnos desde qué lugar, o sea, que nos definamos, yo lo entiendo como que digámosle a la gente desde dónde estamos enunciando, ¿no? Porque muchas veces, de verdad, el propio periodista está engañando a sus lectores, está engañando a sus seguidores, y eso no está chido. Entonces, bueno, ese es lo único que yo veo. Y el cuarto punto es esto de los paleros, ¿no? No hacen bien los paleros, al contrario, ¿no? Fomentan, que me parece que fomentan mucho el narcisismo del López Obrador. Y al igual que Chumel y otros opositores, están fomentando esta polarización por su ceguera, ¿no? O sea, Hans, Molor Molécula y toda esa banda son los Chumeles, ¿no? Son los Chumeles, son los Alfredo Lecona, son con esos personajes con los que tenemos que estar conviviendo diario. Qué horror, digo, por fortuna existen estas herramientas de silencio en las redes, ¿no? Y ya, pues a toda esa banda no la puedes ver, pero son lo mismo, ¿no? O sea, ahí están los dos polos, y desgraciadamente
ninguno de los dos polos nos está ayudando, ¿no? El periodismo es un oficio que cualquiera puede aprender, por supuesto, tampoco es exclusivo de los que pisamos por una universidad, pero este oficio tiene ciertas reglas que hasta los que vamos a la universidad no hemos cumplido. Y aquí tiene que ver mucho la ética, ¿no? Entonces, bueno, pues a trabajar sobre la ética, sobre la moral, sobre la obligación que tenemos los periodistas de darle la voz a la gente. Mira, ahora que vino la pandemia, todo el mundo se la pasó hablando con políticos, o sea, hablaban con Gatell, o sea, desde Gatell hasta los güeyes de la oposición, pero ¿dónde está la gente? La gente es a la que nosotros le respondemos. Y sin embargo, en nuestras historias, cada vez el periodismo, es más así, está concentrado en el poder, solo en el poder, y dónde está la gente. Entonces, los youtubers han encontrado como ese huequito donde, pues claro, pues van y cotorrean con la gente. Entonces siento que la misma población se siente de pronto como a gusto con estos personajes porque al menos les dan alguna cabida, porque en el periodismo tradicional, en el periodismo hegemónico, no está esa cabida de pronto con las personas. Entonces yo creo que ahí es donde viene también una diferencia y hay quienes apoyan a López Obrador, etc. Pero este es un problema mucho más complejo, y con esto termino, es un problema mucho más complejo en el que no es, pues esta mujer agarró el micrófono y hay que criticarla. No, hay muchos problemas de fondo, muchas cosas en las que López Obrador tendría que recular, no lo va a hacer, pero bueno, pues para eso estamos los periodistas, ¿no? Es cuanto, compañeros. Órale, gracias, mi querido Alejandro. Bienvenido, Temoris, que ya está por ahí, que no se había podido incorporar, ya está por aquí. Gracias, perdón, porque andaba viendo el programa con retraso y pensaba que todavía no nos dejaban entrar, pero no, más bien sí, ya estábamos por ahí. Y lo que sí alcancé a ver es el video de Ferriz de Con, qué angustia, o sea, pobre señor, sí necesitan como dos litros de Melox en este instante, y pobre Frena, ¿no? O sea, yo sí lamento que Pedro Ferriz se vaya de Frena, porque Frena con Pedro Ferriz y Pedro Ferriz con Frena son más divertidos. Patéticos, desastrosos, pero más graciosos. Ahora separados creo que van a tener un poquito de menos gracia. Gracias, Temoris. Pues mi querido Manuel Hernández Borboya, pues varios ángulos que abre también el propio presidente. Hoy volvió a abordar también un poco el tema. Alguien preguntaba por qué seguimos con este tema. Pues pregúntale al presidente López Obrador por qué sigue con este tema. Y finalmente otra vez el debate, la relación del presidente López Obrador con los periodistas y con los medios de comunicación. Se suscita este evento y aparece Hans Salazar. Ahorita que yo decía, cuando nos escribíamos sobre los temas que íbamos a abordar, y dije, no, yo estoy tranquilo porque el que van a linchar es a Temoris, pero después de escuchar a Alejandro, no, pues ya no te preocupes, Temoris, va a ser Alejandro. Pero Manuel Hernández Borboya, ¿cuál es la dimensión que hay que darle a esto? En este momento, además, estamos pues ya cerca de los últimos 2 años del presidente Andrés Manuel López Obrador, esta relación, el vínculo que tiene con los periodistas y el manejo que se sigue dando o que se da en la conferencia matutina de López Obrador. Pues yo difiero con todo mundo de este tema, ¿no? Sí, tengo una opinión muy particular. Difiero con López Obrador de que pues a él el único periodismo que le gusta es el que le favorece, porque ni siquiera el periodismo crítico desde la izquierda tampoco le gusta. Entonces, pues realmente lo que he comentado ya en otras ocasiones, ¿no? A mí se me hace muy paradójico que desde la presidencia sigan criticando a los medios cuando al mismo tiempo han hecho muy poco para reconfigurar la correlación de fuerzas en la esfera mediática mexicana, ¿no? Me parece un doble discurso de López Obrador con el que no estoy de acuerdo. Y por otro lado, tampoco estoy de acuerdo con esta visión de que el periodismo debe ser imparcial, objetivo, neutro, pulcro, descafeinado, abstraído de la realidad social en la que vive. Ese me parece un discurso muy decimonónico. O sea, en el siglo XIX,
cuando se construyó el periodismo como lo conocemos actualmente después de la Revolución Industrial, todo el saber técnico que quería legitimarse tenía que aspirar a cierto grado de ciencia moderna y cierto grado de objetividad. A lo mejor esa objetividad en el periodismo pues te ayuda o te sirve, te es útil para documentar cosas muy elementales, muy básicas, ¿no? Ocurrió esto en tal lugar, pasó esto y tan, ¿no? Pero a la hora de explicar procesos complejos como la democracia, como los procesos políticos, no sirve ese periodismo neutro, descafeinado, sin una postura, ¿no? Yo creo que el periodista debe de asumir una postura en la realidad en la que vive, debe de sobre todo defender el interés público. Ese es un concepto que está muy dejado de lado, porque cada vez en aras del proyecto neoliberal y de esta sobreprivatización de todo, pues como que ya los límites entre lo público y lo privado se han ido diluyendo bastante en esta era de la información, pero yo creo que el periodista debe de defender el interés público. Y otra cosa que nadie quiere decir es que a final de cuentas, seamos sinceros, hacer periodismo es hacer política, o es estar de alguna manera inmersos en la lucha por el poder. Los medios de comunicación son armas políticas y por eso asesinan periodistas, por eso estamos en una situación bastante comprometida, los periodistas, porque participamos, aludiendo o parafraseando al poeta Pablo Neruda, los periodistas también participamos en esta lucha terrestre. Entonces, yo creo que los buenos periodistas son aquellos que hacen periodismo y que para los pobres, para las mayorías, para los más desprotegidos. Ese es el periodismo, al menos en el que yo creo, ¿no? Que realmente es una forma de activismo político. O sea, realmente quienes hacemos ese tipo de periodismo estamos haciendo una forma de activismo político porque estamos luchando contra muchos intereses, contra los mismos medios de comunicación, contra los mismos intereses corporativos que dominan esos medios de comunicación, contra los poderes que avalan ese estado de cosas. Entonces, hacer periodismo de veras es hacer política también. Ya basta de seguir con este discurso de la objetividad y de la imparcialidad que me parece completamente caduco y rebasado, ¿no? Por supuesto que hay otra parte de comunicadores que disfrazan sus intereses, utilizan la bandera del periodismo para defender intereses privados, intereses sectarios, intereses mafiosos, y esa es la característica de los medios corporativos contra los que muchos estamos completamente en contra, ¿no? Ahora, el surgimiento de estos youtubers, que yo ahí también difiero con Alberto, porque yo creo que no es lo mismo lo que está sucediendo ahora que lo que sucedía con la pleitesía que rendían otros en la época del prianismo o del régimen neoliberal, ¿no? Es decir, antes se disfrazaban esas predilecciones siempre con esta bandera de no, nosotros somos periodistas, estamos lejos de esos intereses, y ahora por lo menos se reconoce más abiertamente esa predilección por López Obrador, y por lo menos eso me parece positivo, que ya nos dejemos de hipocresías, y que si alguien está con López Obrador, pues que lo diga públicamente, ¿no? Creo que esa es una diferencia a lo que ocurría antes. Y si hay un surgimiento de estos comunicadores, de los youtubers, que si bien es cierto que muchos de ellos no dominan la técnica ni el oficio periodístico, y que también eso puede resultar problemático en muchos aspectos, porque se acaba haciendo, acabamos en discusiones bastante sosas en la que pues parecen más como tribunas de equipos de fútbol, cuando hace realmente falta investigación seria y documental para abordar muchos de los temas de esta realidad compleja en la que vivimos, ¿no? Pero creo que si han tenido un éxito entre la población es precisamente por ese vacío que dejaron los medios corporativos. Tú ves las estadísticas de la confianza de la gente en los medios de comunicación hoy. Estaba viendo unas cifras de la confianza de la gente en los medios de Estados Unidos. Apenas el 10% de la gente en Estados Unidos confía hoy en los medios de comunicación. 10%, es decir, 9 de cada 10 desconfía del contenido que aparece en estos medios. La situación en México es más o menos
va por ahí, ¿no? O sea, las grandes mentiras, las grandes elucubraciones, los grandes ocultamientos de información, las agendas políticas siempre a favor de las élites, pues ha provocado que surjan estos otros comunicadores desde abajo y que estén llenando ese hueco que dejaron hace mucho los grandes medios corporativos, ¿no? Entonces yo estoy en contra de ese asunto y también creo que hay un sector del gremio periodístico que ve con desprecio a estos comunicadores en lugar de tratar de entender pues cómo surgieron y el vacío que están llenando, ¿no? Yo creo que también más que criticar lo que está sucediendo en las redes sociales, habría también que aprender de lo que está sucediendo en las redes sociales y la manera en que están conectando con la audiencia, ¿no? Ahora que yo tengo también mis diferencias con muchos youtuberos que ejercen o tratan de ejercer el periodismo desde una manera muy improvisada, pues también me parece que deberían de profesionalizar más sus prácticas para elevar mejor, el nivel de debate, ¿no? Entonces, pues como verán, yo estoy en diferendo con todo mundo en este tema, tengo una opinión muy particular y pues, pues a defenderla. Oh, muy bien, mi querido Manuel. Yo a lo que me refiero es que actúan igual, no que sean iguales, actúan igual, porque lo mismo es cuestionable que te pongas a las órdenes del presidente López Obrador a que te es haciendo lo mismo que te ponga a las órdenes del presidente Peña Nieto. Eso es a lo que me refiero. Yo, no, lo demás, por supuesto que estoy de acuerdo, no puedes comparar. Pero no cobran igual, ¿eh? No, yo, a ver, pero estoy hablando de actitudes, de forma de entender y de ejercer el periodismo, lo que ellos creen que es periodismo, a los dos lados. Que cobren, que reciban, que yo no me meto en eso, porque pues, evidentemente que difícilmente los compañeros youtuberos viven en el último piso del condominio Miguel Alemán, que está ahí en el Campos Elíseos, en Polanco, Joaquín López Dóriga, por ejemplo, ¿no? Claro que no, pero actúan igual. O sea, mi cuestionamiento, y por supuesto que se vale la diferencia, es que un periodista tenemos derecho a tener nuestra militancia política, pero también tenemos la responsabilidad de atender nuestra profesión, que no tiene que ver con una ideología, sino con una sociedad. Y la sociedad es diversa, porque hay desde panistas, priistas, algún perredista por allí, morenistas muchísimos, y para todos tenemos que trabajar. Y me parece también que es cuestionable, y es a lo que me refiero nada más, Manuel, que tú te pongas a las órdenes del poder abiertamente, como lo han hecho algunos compañeros en las conferencias de prensa matutina, que digan yo estoy con usted y lo voy a defender, a que actúan exactamente igual a los que no lo dicen abiertamente, pero que en los hechos se pusieron a las órdenes del presidente Peña, de Calderón, de Fox y de que tú gustes y mandes de Echeverría. A eso me refiero nada más, y me parece que es cuestionable, pero el tema va para mucho, mi querido Temoris, adelante, te toca a ti meterte a la hoguera. ¿Qué piensas? pues ya llevamos unos días en la hoguera. Yo sí, estoy de acuerdo con los desacuerdos de Manuel. Para empezar, porque estos youtubers que se arrastran ante el presidente, pues no son, o sea, no están inaugurando nada nuevo. Manuel cree que es bueno que digan que con quienes están, pues siempre lo han hecho, ¿no? Los días de la libertad de prensa fueron una invención de un gran jerarca de los medios de comunicación de la prensa de los años 60, que era el general García Balseca, y en lugar de celebrar la libertad de prensa, lo que celebraban era la sumisión de la prensa, y era ver a todos los dueños y los editores y los directores de los periódicos que iban a besarle las suelas de los zapatos al presidente del Tour. Emilio Azcárraga Milmo dijo con toda claridad, yo soy un soldado del PRI. O sea, no hay ninguna novedad en eso. Y ese es el problema. Ellos tienen el derecho de arrastrarse ante quien sean. El problema es que las cosas no cambian y además lo hacen con abyección. Son literalmente, o sea, estoy empleando la palabra de lo que pienso que son unos arrastrados que utilizan las conferencias de prensa, y ahí es en donde reina Aide con, de una manera un poco dura, pero no equivocada, le dijo al presidente, a usted le gustan las lisonjas, porque esos no van ahí a hacer las preguntas que requiere la sociedad en un momento determinado, van ahí a quedar bien con el presidente.
Y le dicen al presidente que es nuestro gran líder, excelso, magnánimo. Parecen norcoreanos, parece que Andrés Manuel fuera Kim Il-sung. O sea, es ridículo. Entonces, si ellos quieren arrastrarse, está muy bien. La pregunta es, ¿por qué siempre tienen un lugar destacado en las mañaneras? ¿Por qué alguien como Reina D, que va a tratar temas en serio, como que más viene desde Hermosillo, solamente a eso, y le cuesta mucho trabajo entrar? ¿Por qué para ella es difícil y eso siempre tienen un lugar asegurado? Porque forman parte de una estrategia. Esto hace falta demostrarlo con documentos, habría que ver, pero lo que percibo es que desde el principio, estos no surgieron por sí mismos. Estos eran absolutos desconocidos, no eran nadie antes de las mañaneras. Pero de pronto, ¡pum!, empiezan a ocupar siempre los primeros lugares de las mañaneras, la primera fila. Y a mí me parece, yo sospecho, que esto es una estrategia para poder controlar estas conferencias de prensa. Para cualquier presidente, para Andrés Manuel, pero como para cualquier gobernante en la vida, siempre será muy difícil enfrentar a una prensa crítica todos los días. A mí me parece que es demasiado desgastante para él. Yo, si fuera su médico, le diría por lo menos espácielas 2 a la semana o algo así, por salud y también para que pueda atender otros asuntos propios de su cargo. Pero bueno, él escogió hacerlo así, es la forma en que tiene de modelar el debate nacional, le ha funcionado para eso y por lo tanto le han inventado este colchón que es más bien una nata de gente que sin preparación, sin amor propio, pero que además, de acuerdo, nuestro colega Hernán Gómez Bruera, que es un periodista comprometido con la 4T, pues les ha seguido la pista a algunos de estos youtuberos y él dice que tiene evidencias de que van por ahí, por las oficinas de comunicación social, tratando de utilizar su presencia cotidiana y privilegiada en las mañaneras para obtener algún tipo de ingresos por publicidad. Eso es lo que dice Hernán, a mí no me consta, pero yo creo que es un periodista serio y además es un periodista declaradamente López Obradorista. El mismo Hans Salazar, que es a quien Reina Aide llamó palero, que era también otro desconocido, tiene un currículum tan grande, un currículum periodístico tan grande que si ustedes revisan su cuenta en Twitter, lo que dice es asiduo de las mañaneras, así se presenta. O sea, esa es su estrellita, su medalla, es asiduo de las mañaneras. Ahora, el problema aquí, o sea, yo leí, Manuel, tu hilo de Twitter de hace un par de días con respecto a esta polémica. Y bueno, o sea, sí me llamaron la atención varias cosas. Por ejemplo, dices que el periodismo objetivo es un discurso decimonónico y lo demuestras con la hermenéutica. Y pues no hay que ir a la hermenéutica. O sea, alguien que llegó un poquito antes que los hermeneutas, pues fue Aristóteles, y Aristóteles definió al ser humano como un son político, un animal político. Sabemos que en todas las actividades sociales de los seres humanos necesariamente está entrometida la política, es necesario. Y de hecho, hasta cuando nos declaramos apolíticos, estamos haciendo un acto político. Eso lo tenemos clarísimo todos, pero hay que distinguir de qué hablamos. Yo creo que todos, pero... Bueno, eso tenemos que distinguir de qué hablamos cuando hablamos política. No estamos hablando de la convivencia social de los seres humanos, la convivencia que estamos hablando en los términos en los que lo está poniendo el presidente de la República, López Obrador. Él quiere periodismo militante, y hoy por fin lo aclaró y nos hizo un favor a todos cuando hoy por fin habló de periodismo militante y periodismo revolucionario. Que por supuesto que siempre ha existido este periodismo militante, que era el que hacía efectivamente Zarco, pero hay que distinguirlo del periodismo de información. Y hay que distinguir también hacia quién están dirigidas las lealtades de los periodistas.
¿Están hacia su audiencia o están hacia intereses políticos? Los intereses políticos pueden ser legítimos o ilegítimos, pueden ser buenos, pueden ser malos, pero finalmente son intereses políticos. Y aquí hablamos de la política como la plantea el presidente, que es la política que es la aspiración a lograr el poder sobre los demás. No todos los seres humanos que en nuestra interacción social hacemos política, estamos buscando el poder sobre los demás. Entonces, aquí hablamos de política electoral y lo que quiere el presidente son periodistas alineados con su política electoral. Y es ahí en donde pone a Francisco Zarco como ejemplo. ¿Cuál es el problema de esta política militante, de esta política revolucionaria? Es que uno traiciona la lealtad que depositan en el periodista, sus lectores, su audiencia. Por ejemplo, esta política militante es la que hace, digamos, el diario Reforma. El diario Reforma hace política militante contra el López Obradorismo y lo hace engañando a sus lectores, o sea, faltando a la verdad, faltando a la lealtad que depositan sus lectores en el diario. Le inventa, por ejemplo, llama al conteo de homicidios dolosos que existen en el país, lo llama ejecutómetro. Eso es una mentira y ellos lo saben, porque no todos esos homicidios dolosos son ejecuciones, pero al llamarlos ejecuciones, está generando o está amplificando la idea de que el país está en manos de la delincuencia y que todo es un desastre. Y eso lo hacen conscientemente. Están abusando de la lealtad de sus lectores. O, por ejemplo, los periodistas, youtubers. Cuando el presidente Andrés Manuel maneja algunos datos, cuando le presentan los periodistas que logran tomar la palabra y hacer preguntas críticas, cuando le presentan datos oficiales, el presidente dice, yo tengo otros datos. Y hay un grupo de gente que son periodistas o se autodenominan periodistas, unos sí lo son, otros yo lo dudaría, pero hay un grupo de gente que dice que se dedica a cuestionar los datos oficiales del gobierno de Andrés Manuel con los datos que el presidente no dice de dónde sacó, ni siquiera dice cuáles son otros datos, pero con esos otros datos míticos, inexistentes, cuestionan y declaran falsos los datos oficiales del propio gobierno del presidente, como sobre feminicidios o sobre desapariciones. Al hacer eso, al plegarse, al arrastrarse a lo que les dicta a la línea oficial, están también traicionando la lealtad de sus lectores. Y nuestra lealtad tiene que ser hacia los lectores, por encima de todos. Ahora, ya para terminar, dijo el presidente hoy que en ese tema sobre el movimiento, sobre el periodismo revolucionario, dijo que Zarco no se quedó al margen. Y la implicación que está haciendo el presidente es que el periodismo independiente, el periodismo que no se quiere alinear, se está quedando al margen, no está tomando sus responsabilidades. Un poco también lo que tú señalabas, Manuel, que es, y a mí me parece que es evidente que eso no es cierto. Este país era un país en el que se ocultaba la realidad escandalosa, dramática de los desaparecidos. Y fue el periodismo independiente, que no se quiso quedar al margen, el que demostró ante Calderón y ante Peña Nieto que a pesar de que ellos lo quisieran ocultar, tenemos un país de desaparecidos. Quisieron ocultar los feminicidios. Y fue el periodismo independiente quien fue a demostrarles que estaban los feminicidios. Quisieron hacerse tontos con los atentados contra la libertad de expresión. Y el periodismo independiente, que no se quedó al margen, fue a demostrarlo. Quisieron falsificar la investigación sobre el caso Ayotzinapa. Y ahí me cuento, y con varios de nosotros, entre las personas, entre los periodistas que pusimos el dedo en el tema Ayotzinapa para demostrar que estaban falsificando una investigación. No nos quedamos al margen. Y no nos quedamos al margen ahora. El presidente una y otra vez descalifica a movimientos sociales diciendo que, ¿por qué antes no lo decían? ¿Por qué con Peña Nieto no lo decían? ¿Por qué con Calderón no lo decían? Y ahora sí lo dicen. ¿Pero qué ocurre? Que sí estábamos ahí, sí lo estábamos diciendo, y enfrentamos las consecuencias. Y para algunas esas consecuencias fueron fatales, fueron mortales. Lo dijimos. Y ahora lo que ocurre es que lo seguimos diciendo, y es ya
cuando esto molesta. Las feministas lo dijeron, los familiares de los desaparecidos lo dijeron, los líderes ambientales denunciaron la destrucción. No se esperaron a que surgiera el Tren Maya para denunciarlo. Entonces, ese es un periodismo que está metido en los temas de la sociedad, que no le saca, que no tiene miedo y que no puede ser descalificado de un plumazo ni por el presidente ni por la pandilla de perseguidores de los críticos que ahora nos está descalificando. Aquí mismo hay, por ejemplo, en el caso de Ernesto, que ha trabajado muchísimo el tema de Chiapas. Ellos quisieran que, o sea, si fuera un periodismo alineado y no periodismo independiente, trataría de no tratar esos temas que molestan en el gobierno, que no quieren que se traten. Pero resulta que a pesar de que existe algún tipo de afinidad, hay un compromiso con la audiencia, hay un compromiso con la sociedad, se tratan los temas que se tienen que tratar, porque no nos quedamos al margen. Le entramos al toro y lo agarramos por los cuernos. Ya, gracias, mi querido Temoris. Pues mi querido Alejandro Almazán, pues sí, sigue siendo un tema muy polémico, despierta, ya hasta están diciendo la audiencia que no está tan acostumbrada a que entren tantos bots, dice, pues ya se nos llenó de troles y de bots, etcétera. Mire, uno entiende que son temas complicados. Ayer en la videocharla que tenía comentaba, mire, si usted, esto que estaban señalando ustedes de, pues para formarse un criterio propio de la audiencia, pues escuche varios de los análisis de los que estamos colocando aquí y en otros medios de comunicación. Finalmente, usted piense en su medio o piense en su periodista, el que sea de su elección, y diga, hágase la pregunta, ¿ese medio de comunicación es anti-López Obradorista o es López Obradorista? Ese periodista, lo mismo, ¿es o no es López Obradorista o anti-López Obradorista? Y en la línea editorial uno podrá identificar cuál es el posicionamiento que va teniendo. Y hablábamos este asunto de que si es palero o si no es palero y qué se entiende ahorita en los criterios, Alejandro, tratando de ir un poco más al fondo en esto que estaba planteando Manuel, que hay muchas cosas que no comparto porque me parece que se quedó corto, Manuel, en la mirada, porque cuando hablamos de, no, y hay que ser claros y decir la verdad, ¿estás con López Obrador o no estás con López Obrador? A ver, yo entiendo, me corrigen si no, que los que estamos aquí, seguramente todos votamos por López Obrador, y seguramente todos lo respaldamos en muchas de las decisiones, ¿no? Y entonces es desmarcarte un poquito y decir, bueno, pues sí, yo te apoyo, presidente, y te prefiero a ti que a las otras opciones que teníamos, pero esto no va, y nuestro trabajo periodístico es hacer la investigación y colocar los temas. Otra cosa son las formas. Y ayer, después de la videocharla, en los corrimientos del tweet, hay una imagen de Hans Salazar, que te voy a pedir si la pones, Leonardo, porque dije, caray, porque yo estaba defendiendo a Hans, porque para mí Hans es una buena persona, ha tenido siempre un trato muy amable, respetuoso, y me parece que además en su exposición, en las preguntas, se ha ido profesionalizando cada vez más. Pero después él publica esto, y que donde le agradece al presidente su solidaridad, no importa que me linchen por expresar mi simpatía, mi respeto y mi profunda admiración hacia usted, ¿no? El mejor presidente de nuestros tiempos, gigante de Latinoamérica, el segundo mejor evaluado del mundo. Y entonces, porque sí estoy del lado de la cuarta transformación, son momentos cruciales de nuestra historia. Aquí estoy con dignidad, con honestidad, sin hipocresías, por amor al pueblo. Y más allá de etiquetar o juzgar a un colega periodista, sino tratando de entender esta parte de la militancia que defiende el presidente López Obrador, que defiende también Manuel Hernández Borboya,
¿cuál es tu valoración? O sea, finalmente es un debate de sordos, donde no, es así o es asado, que de pronto me parece que el presidente pues está colocando eso, ¿no? O sea, en la misma medida, creo yo, Alejandro y colegas, ya me corregirán, en la misma medida que el presidente dice, bueno, pues sí, hay que posicionarse, militancia, no militancia, estás o no estás, y en la misma medida, pues es el compromiso con la independencia y la verdad, ¿no? ¿Cuál es tu valoración ahí? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de esta militancia periodística y del profesionalismo o la realidad o la verdad que nosotros hacemos en nuestro trabajo periodístico cuando vamos a campo y constatamos la información y la traemos a cuadro y que luego el presidente te dice, pues tú no vas, ¿no? Claro, claro. Mira, yo te lo voy a poner en mi ejemplo, es decir, porque pues es el que tengo a la mano, porque digo, no sé la situación de Temoris, ni la de Manuel, ni la de Alberto, ni la tuya, pero sí conozco la mía, y la mía es, yo desde el 2006, fíjate, desde el 2006 tengo más tiempo castigado que ustedes. Desde el 2006 estoy castigado por López Obrador. ¿Por qué estoy castigado? Porque publiqué un libro que se llama La victoria que no fue, junto con otro amigo que se llama Oscar Camacho. En ese libro lo que hicimos fue poner los dos lados, es decir, sí hubo un fraude, sí hubo todas estas trampas de los empresarios, pero también hubo una soberbia de López Obrador y hubo algunos errores que él cometió. Y ese libro contiene, digamos, esa parte, ¿no? Yo soy pro AMLO, pero en mi oficio, o por lo menos yo digo, bueno, respondo a la raza, ¿no? Respondo a la gente pobre. Yo lo que hago, o sea, ustedes lo han visto aquí, yo opino casi cosas pro AMLO, pero bueno, no le compro todas y termino criticándolo, yo lo sé. Pero cuando yo voy a hacer mis reportajes y la gente me dice cosas del López Obrador, del presidente, yo termino consignándolas, porque al final pues es la voz de la gente y yo me debo a esa gente, aunque mi simpatía sea para López Obrador, que obviamente en este espacio, en Rompeviento, bueno, pues trato de demostrarla, de decirla, ¿no? Pero en mis textos, pues digo, no, pues es que esta es la verdad y estos son los hechos, o sea, yo no puedo torcerlos. Yo les he contado que estoy escribiendo un libro sobre jefas y jefes del gobierno, de alcaldes de la ciudad, y creo que no me va a ir muy bien con los pejistas, ¿no? No me va a ir bien, pues porque están saliendo muchas cosas que retratan a López Obrador y a la izquierda tal como es, y pues no creo que les vaya a gustar. Y yo digo, bueno, y cada vez que estoy ahí escribiendo, digo, bueno, pues ni hablar, o sea, sí, pues esta es a la gente a la que yo apoyo, pero también tienen sus errores y también, o sea, son humanos. Desgraciadamente, creo que la gente ha visto de pronto a López Obrador como si fuera un dios, como, ¿no? O sea, y no, se equivoca, comete muchos errores, todos los días comete errores como nosotros, ¿no? Y fíjate, otra cosa, digo, y Nájar ahí debe tener también ahí un buen comentario. En la jornada, ¿no? Siempre se dijo, no, es que el periodismo militante de la jornada, y se criticaba, ¿no? Y yo llegué a criticar ese periodismo militante, ¿no? Yo decía, no, pues es que no está bien, pero algo sí entiendo y lo he entendido con los años. Cuando tienes una convicción, o sea, es decir, cuando crees en alguien, pues terminas militando, queriendo o no. O sea, y ya dentro de tu cabeza, puta, hay un montón de conflictos en donde yo terminé solucionándolos con algo, diciendo, a ver, mi periodismo de una u otra manera ha sido para que la izquierda, o esta izquierda rara, gobierne, ¿no? No la voy a dinamitar porque me interesa que esté esta izquierda, pero sí la voy a criticar. Y sí me voy a poner del otro lado, donde está la gente, donde también le está exigiendo a este gobierno en el que yo creo que le está exigiendo resultados. Entonces, yo creo que es una cuestión personal, muy personal, ¿no? De decir, o sea, por ejemplo, Hans escribe este tweet donde dice todo esto del gigante de Latinoamérica. Bueno, está bien, o sea, ya nos queda claro que de él no va a salir ni una sola crítica. Y como lector, o como yo su seguidor en YouTuber, o no sé dónde esté él, bueno, a mí me tiene que quedar claro, y ese también es
problema del público. A ver, a mí me tiene que quedar claro, si este güey me está diciendo 2 más 2, pues son 4. Pero a veces la gente no entiende esa parte y dice, no, sí, mi presidente y todo contra todo a favor de mi presidente o todo en contra del presidente. Y así no funciona esto. Esto no es de blanco y negros. López Obrador nos quiere, en su narrativa, nos quiere llevar a blancos y negros, pero él se mueve en los grises, ¿no? Y todos nos movemos en los grises, ¿no? Porque en este caso, pues en blanco y negro, puta, ¿dónde está Gers? Pues está en lo negro, ¿no? Pero AMLO lo ha llevado a los grises, ¿no? Entonces, bueno, todos estos personajes, y él mismo está en los grises, nosotros terminamos estando en los grises, y ahí viene la dificultad, ¿no? O sea, hay una parte en la que tiene razón Manuel, en el sentido de que por primera vez en estos tiempos alguien dice, oye, yo soy partidario de fulanito. Digo, Raimundo Rivapalacio nunca nos va a decir que es partidario de Salinas, pero sí Hans por lo menos dijo, yo soy partidario de López Obrador. Marín nunca nos va a decir que es partidario del ejército. Ciro Gómez Leiva nunca nos va a decir que es partidario de Manlio Fabio Beltrón. O sea, no nos los va a decir, pero bueno, yo creo que al final los periodistas debemos de tener al menos esa capacidad de decirle a la gente, oye, mira, yo lo he planteado aquí, a todos deberíamos de sacar nuestros bolsillos y decir, oye, no, pues mira, yo alguna vez trabajé para fulanito, yo he hecho esto. A mí cuando me han preguntado aquí de Delfina, yo les he dicho, no, pues yo tengo un conflicto de interés porque en algún momento Delfina me contrató para hacerle un trabajo. O sea, ese tipo de cosas no los dicen los periodistas, todos se callan, ¿no? O sea, los que con la banda que yo antes me juntaba, ahí anda de periodista independiente, ¿no? Y con su bandera, y nosotros, y los zapatistas, y puta, los feminicidios, y bla, bla, bla. No, cabrón, pues si los financia Movimiento Ciudadano, no mamen, ¿no? O sea, díganlo, o sea, díganle a la gente, oye, no, güey, pues la neta a mí me financia Movimiento Ciudadano, y a partir de ahí, cabrón, pues bueno, pues ustedes verán quién soy yo, ¿no? Pero no lo dicen, o sea, yo les dije aquí, la mayoría de los periodistas viven de su imagen, muy pocos viven de su talento, desgraciadamente, ¿no? Y como viven de su imagen, puta, güey, pues están ahí choreando, mienten, cabrón, dicen una sarta de tonterías, cabrón, y con esos periodistas son con los que nos tenemos que relacionar. Entonces, cuando estos periodistas de pronto dicen, no, pues es que el periodismo militante no sirve, yo volteo y les digo, oye, güey, pues tú eres más militante que yo, cabrón, porque yo al menos, güey, sí le he dicho a la gente enfrente, oye, pues yo soy esto, cabrón, ¿no? Tú ni siquiera, o sea, tienes esa honestidad, esa transparencia, güey, para poderle decir a tus lectores, oye, güey, yo hago esto, ¿no? Entonces, ahí creo que se complica, ¿no? O sea, debe ser una discusión, pues evidentemente, entre ¿no? Habrá con los periodistas, pero la sociedad tiene que estar ahí metida. A mí me gusta que la sociedad se meta y nos critique, nos diga, no, estás mal, cabrón, esto no es así. Y nosotros vamos a aprender de ello. Desgraciadamente, creo que se hizo un periodismo en donde solamente el periodista hablaba y no había una interacción con el público. Hoy existe, yo no hago la interacción aquí en vivo, pues porque mi cabeza no me da, pero en cuanto termino de este programa me pongo a leer todos los comentarios y, pues digo, mira, esta gente tiene razón o quizá esta no. Pero es esa retroalimentación que yo creo que al final entre la sociedad y los medios tenemos que hacer esos mejores medios, ¿no? O sea, como que es una chamba al final de ambos, en donde la sociedad siempre nos esté diciendo, oye, no es por aquí, pero también la sociedad sin este fanatismo, ¿no? Ya sea en contra o a favor de López Obrador. Perdón, me extendí. No te preocupes. A mí me parece que es importante este planteamiento que han dicho ustedes aquí, y el cual yo también coincido. Me parece saludable que cada quien diga su participación política, sus filias, sus fobias. Me parece bueno. Lo que yo cuestiono es que eso lo traduzcan en un trabajo y que se pretenda vender de una manera pues, distinta o que no quede claro al momento de hacer la presentación de que es una historia, un reportaje, un artículo, lo que sea, una pieza que tiene un sesgo. Me parece que eso tendríamos que avanzarle de esa manera. Y lo digo porque finalmente lo que se ha cuestionado en estos días y es el debate, y que me parece importante puntualizarlo, Manuel, es que el tema no es necesariamente que tengas o no una militancia, que la digas, que me parece a mí, yo personalmente no estoy muy de acuerdo, pero bueno, está bien, si es de esa manera, qué bueno que sea así. El tema es que estas personas que han declarado su abierta militancia
en favor de un proyecto político del presidente López Obrador siempre o casi siempre tienen mano y preguntan más y se les concede más el derecho a preguntar que a otros. Ese es el punto ahí. Yo insisto en que se tiene que cuidar este proyecto de transformación del país. ¿Por qué? Vamos a ver el tema de la mañanera y recuerdo de nuevo, no hay un solo presidente en la historia del mundo que haya hecho lo que está haciendo el presidente López Obrador. Tan grande es que se tiene que cuidar. Y si se mantiene esta línea de solamente darle la palabra o del derecho a preguntar a quienes le van a alabar, a quienes le van a decir es un gran patriota, le van a preguntar qué desayunó, o alguna colega alguna vez que preguntó que cómo le hacía para tener ese tono de piel tan ¿no? Es un desperdicio. Dios. Estamos a punto de llegar al 4º año de un gobierno que tiene la oportunidad histórica de transformar este país quebrado y se puede perder esa oportunidad y el tamaño de la desilusión va a ser tremendo. Por eso mira, es importante. te interrumpo nada más, Alberto. Quienes llegamos a ir a las mañaneras cuando AMLO era alcalde del DF, eran otras mañaneras, ¿no? O sea, era otra cosa. ¿Por qué? Pues porque él, en efecto, no tenía el poder. Y aún así, López Obrador sorteaba todas las mañanas, todas las preguntas. Entonces, yo sí me pregunto, digo, bueno, ¿por qué no haces este diálogo circular? En efecto, o sea, ya deja de darle el micrófono a estos, porque al final en las conferencias, yo me acuerdo de esas conferencias mañaneras de la jefatura, lo hacía bien, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿cuál es ahora el miedo? Tiene todo el poder ahora. Es que además es cierto también, y es un llamado de atención a los colegas, no necesitan tener esta actitud sumisa para destacar. El presidente no los necesita, ojo, no los necesita. No. Pero bueno, ya para cerrar mi reflexión, perdón, Manuel, yo creo que también, y es parte de un trabajo autocrítico que tenemos que hacer, el periodismo mexicano está en crisis, porque una muy buena parte de la prensa mexicana nació por y para el poder. Se convirtió durante décadas en un eslabón de una especie de correo para el poder político en su momento y luego el poder empresarial y en algunas regiones el poder criminal. Y tenemos que hacer esa reflexión. El periodismo mexicano está construido para el poder. Y yo creo que ese es también un problema que ahora mismo está haciendo crisis y por eso es que existe esta oleada inclusive de críticas que hay porque desgraciadamente pues, es la herencia. Mucha gente se acostumbró a esos medios de comunicación que ya no son hegemónicos. Pero bueno, ahí está la herencia y tenemos que discutirlo con profundidad, con respeto y con objetividad. Creo que no solo los medios mexicanos, o sea, tú revisas los medios internacionales y más o menos van en la misma sintonía, ¿no? De ser instrumentos del poder. Por eso yo menciono que el auténtico periodismo pues es activismo político, porque seamos sinceros, o sea, esto del periodismo independiente también es una etiqueta que se ha construido. ¿Independiente de qué? Todos necesitamos fuentes de financiamiento para ejercer nuestra profesión. Esa es la cruda realidad. Entonces, ¿quién nos va a financiar? Nos van a financiar ONGs, empresas privadas, gobiernos o el Estado. O sea, ¿de dónde vamos a sacar estas fuentes de financiamiento? Entonces, eso del periodismo independiente también es muy cuestionable. A mí me parece esa etiqueta, ¿no? Yo reconozco que hay una independencia de pensamiento, a lo mejor de algunas personas, por supuesto, pero nadie es absolutamente independiente, ¿no? Entonces también yo creo que hay que cambiar la retórica en la que estamos metidos. O sea, yo sí me asumo al menos como un periodista con un perfil antihegemónico y anticapitalista. Esa es mi mirada, ¿no? Y desde donde yo anuncio. Ese es tu anti. ¿Y qué es lo que sí eres? Pues me gusta defender el interés público y defender a las mayorías que son los pobres de este mundo, ¿no? Ese es realmente el periodismo que yo aspiro. Entonces, ¿ese no te hace un periodismo independiente? Pues no, porque yo tengo muy claro que si tengo que escoger entre los pobres y los ricos, voy a escoger los pobres. Entonces yo estoy tomando postura frente a la realidad en la que vivimos, ¿no? Por eso yo hablo de ya asumir lo que realmente estamos haciendo activismo político al hacer periodismo. Nos estamos enfrentando a muchos poderes que no dejan que se hable libremente de los temas que son de interés para las mayorías, que son los pobres. Tal vez la confusión está ahí en el término independiente, porque pues si tú estás en Russia Today, pero
tienes unos criterios y principios que dices, bueno, pues sí, yo estoy con este medio, pero mi línea política o editorial, ideológica, yo voy a estar con la gente más vulnerable. O sea, es decir, tienes tu independencia de poder elegir en dónde estás, con quién estás y el periodismo que ejerces. Otra cosa es la línea editorial con el medio que tienes, si hay una línea del medio y tienes restricciones o no, como en el caso de Rusia, Ucrania, que ha generado tantos debates, pues, ¿no? Pero se entiende, creo que... A ver, en todos los medios hay restricciones, ¿eh? O sea, yo no conozco hasta el día de hoy, y si no, ustedes díganme cuál, no hay una sola restricción. ¿Dónde existe eso? Eso no existe. O sea, ya dejémonos de idealizaciones vagas que no corresponden con la realidad. Asumamos la crudeza, lo terrible de las dolorosas verdades que hay que asumir. Y parte de eso es esto. Los periodistas estamos inmersos en la lucha de poder. Ahora, yo tampoco coincido con esta actitud que asumen muchos youtuberos, que tampoco coincido con la manera en que se les da tan frecuentemente la palabra desde la tribuna presidencial, porque me parece que es acotar demasiado la visión del debate, ¿no? No se trata nada más de lo que está sucediendo en México. Están sucediendo procesos similares en Colombia, en Brasil, en otras partes, ¿no? Y acotarlo todo al López Obradorismo, como ocurre en el caso mexicano, me parece muy reduccionista. Entonces yo más bien soy de la idea de ampliar los horizontes, pero hay que reconocer en dónde estamos y que realmente existe una contradicción, lo que yo llamo la esquizofrenia mediática o informativa, ¿no? Que por un lado nos dicen que la información es un derecho y por otro lado opera como si fuera una mercancía. Entonces, ¿la información es un derecho o es una mercancía? Si es un derecho, la debería de garantizar el Estado. ¿El Estado va a financiar al periodista? Pues no. ¿Son las empresas y las corporaciones las que deben de financiar al periodismo? ¿Las organizaciones no gubernamentales que dependen del Estado y dependen de las corporaciones van a financiar el periodismo? ¿O quién debe de financiar el periodismo? El periodismo como oficio, como profesión, pues es una entelequia, es una abstracción que hemos hecho, pero realmente los grupos de poder utilizan la información como arma política. Esa es la realidad. Y quienes no nos sujetamos a esos juegos de poder, podemos hablar de cierta independencia hasta cierto punto en nuestras posturas y hacemos lo mejor que podemos, ¿no? Pero por eso yo hablo de que el periodismo es realmente activismo político. Entonces dejemos esta idea de que es objetivo, independiente, imparcial y todas estas cosas, y mejor digamos, estamos haciendo activismo político en defensa del interés público. Esa es, yo creo, que debe ser la postura del periodista. Esa es la postura que debemos asumir ante la realidad y hay que decirlo con toda la claridad posible. Ha dicho, joder. Bien. Bueno, no, está bien. Bueno, para cerrar, que ya se nos acabó el tiempo. Temoris, un minuto. Alejandro, un minuto. ¿Con qué cierran? Oye, no, espérate, porque a mí nada más me ha tocado un turno. Perdón. Bueno, cierra. A ver, intentarle. Creo que hay un problema básico de concepción de la democracia. O sea, todo el mundo dice, si votaste por Andrés Manuel López Obrador, entonces tienes que seguirlo hasta la muerte, ¿no? O sea, como si el que tuviera que ser leal con el candidato es el votante y no al revés. El candidato pide el voto, me propone un programa, un proyecto, yo se lo doy y el candidato me tiene que cumplir. El candidato tiene que ser leal con sus votantes y sus votantes, por tanto, tienen el derecho de señalar aquello que no les gusta, de exigir el cumplimiento de las promesas que se les hicieron. La idea de que es al revés no es democracia, es autocracia. Entonces eso habría que entenderlo también. Yo he hecho público, o sea, a mí sí me parece que tenemos que ser abiertos, que la gente tiene que saber desde dónde hablamos. Yo he hecho público mis repetidos votos por López Obrador y por candidatos de Morena. He explicado por qué. He explicado por qué sostengo los votos que he dado, sobre todo cuando los contrastas con la alternativa, con el PRI, con el PAN y sucedáneos. Pero también he señalado con claridad hasta dónde voy con ellos, en dónde ya no estoy de acuerdo.
Mi voto me obliga a ser crítico. Mi voto no me obliga a ser incondicional. Eso es otra cosa. Ahora, pues otra vez estoy de acuerdo con el querido Manuel. Yo sé que los millones de simpatizantes que tiene se van a volver a enojar, siempre están enojados conmigo. Yo sé que es peligroso tocar al borbollismo, pero pues no lo vamos a... Que le vayas midiendo. Pero mira, bueno, Temoris, también hay que entender, o sea, Manuel habla, pero nunca ha hecho un medio. Y cuando dice no hay medios independientes y está hablando en un medio independiente, pues te habla también de que hay que tener también otra cierta información, porque pues son ángulos y miradas y hay que ver, por eso decía yo hace un rato, desde dónde hablas o cómo entiendes independencia o a qué te refieres en ese sentido. Pues, pero bueno, adelante, perdón. Te estás echando el borbollismo encima, nada más te digo. Pero sí, es que sí, o sea, precisamente a eso quería ir, a independiente de qué dice Manuel. Y a ver, es que nuevamente no estamos precisando cuáles son las cosas a debate, de qué estamos hablando, porque efectivamente todo periodista, todo medio de comunicación necesita recursos para sobrevivir. ¿De dónde los va a obtener? El gran problema de los medios independientes es encontrar cómo financiarlos, y por eso hay todo el mundo buscando alternativas, unos por allá, otros por allá. Pero una cosa es independencia económica y otra cosa es independencia editorial. ¿Por qué tenemos que definir, por qué tenemos que seguir empleando la palabra de periodismo independiente y reivindicarlo? El periodismo independiente es aquel periodismo que busca la independencia de los poderes que tratan de controlar a la sociedad, para bien o para mal. No me pongo ahí a decir. Si el periodismo sirve a un poder o a otro, si sirve a la mafia del poder que está contra Andrés Manuel López Obrador o a la mafia del poder que está aliada, ya no es independiente. Pero periodismo independiente es aquel que pone por delante el servicio a la sociedad, el compromiso con sus lectores, respetar y apreciar la lealtad que le dan sus lectores sobre cualquier otro vínculo. Si una ONG, por ejemplo, o una embajada está dándole dinero, por ejemplo, a una organización periodística independiente, esa organización tiene que garantizar que esos recursos no vengan atados a imposiciones en su línea editorial. Y si lo logra, entonces estamos un paso adelante. Si el periodismo lograra que la audiencia, que el público se comprometiera con el medio para sostenerlo, como han tratado de hacer algunos, por ejemplo, el diario.es, que tiene un sistema de suscripción para tratar de depender sobre todo de sus lectores y no de otras fuentes de publicidad, pues entonces la dependencia, o sea, la relación periodismo y sociedad sería perfecta. Y el periodismo tendría por patrones a los lectores y tendría que seguir la línea. Pero el problema es que cada vez menos la gente está comprometiéndose con el periodismo en el mundo. Y en México la gente nunca ha estado comprometida. Tal vez solamente el semanario Proceso en una época logró vivir de sus lectores y superar así los boicots publicitarios del gobierno y de la iniciativa privada. Pero por lo pronto eso ya se acabó y la gente está acostumbrada a recibir información gratuita y no lo quiere dejar, no quiere pagar, no quiere comprometerse en el financiamiento del periodismo. Entonces eso nos genera problemas, pero veamos que hay una diferencia entre independencia económica y independencia editorial. Y sí es cierto, si tú hubieras tenido la experiencia de tratar de hacer periodismo independiente, pues entonces tal vez podrías tener otra visión. Dices que eres antihegemónico y anticapitalista. Esto no es un ataque personal, pero es un comentario sobre los argumentos que estás presentando. Hay muchas luchas por la hegemonía en el mundo. Hay muchos grupos de poder que están peleando por la hegemonía, pero los más importantes a nivel político están en Washington, en Beijing y Moscú. Y Russia Today, el medio para el que trabajas, es uno de los instrumentos de la lucha por la construcción de hegemonía que tiene Moscú. Y eso no es un secreto, o sea, es
Entonces, si yo me declaro antihegemónico, pues tengo un problema cuando trabajo para un medio que es un instrumento de creación de hegemonía. Y lo mismo si eres anticapitalista. Pues como si los rusos fueran socialistas, como si fueran comunistas, como si estuviera Khrushchev y no Putin. O sea, eso se acabó. Entonces, o sea, es así como que está complicado ser anticapitalista y trabajar para Russia Today. No digo que sea imposible, pero sí debe generarte algunas dificultades de congruencia o algunos debates. Ninguna. Bueno, entonces... Y voy a explicar por qué, porque por alusiones personales déjame nada más, ya voy a acabar para que puedas replicar. Las restricciones, que en muchos medios hay restricciones. Yo no he encontrado restricciones para publicar en algunos medios en los que he colaborado, sobre todo en medios independientes. Pero como periodista independiente, lo que hago es, cuando llevo un texto a un medio de comunicación y no les conviene, pues busco otro medio de comunicación. Y rara vez ese texto se me queda en el archivero. Y en ese caso, pues benditas redes sociales, ahora sí. Ahí